Este segundo vídeo dedicado al campo eléctrico y al potencial lo desarrollamos con la misma imagen de partida, a pesar de que vamos a hablar del concepto de potencial y no de campo eléctrico, porque necesitamos que el alumno se dé cuenta de que al campo eléctrico, es decir, a esa región del espacio en donde las cargas manifiestan su presencia, se hacen patentes, lo podemos conocer mediante una propiedad dirigida que hemos llamado en el vídeo anterior intensidad de campo, que era un vector y cuyo conocimiento nos exigía, aun en casos tan sencillos como este, el tener que sumar vectores intensidad de campo. Lo cual quiere decir que conseguimos el conocimiento del espacio que rodea a las cargas eléctricas sobre la base de fijarnos en una propiedad dirigida que es el vector intensidad de campo, que es una propiedad que conocemos de forma muy completa a través del vector intensidad de campo, pero de una forma un tanto molesta, porque estarán de acuerdo conmigo en que hablar de vectores, intensidad de campo y sobre todo sumarlos, pues es un verdadero atraso, es un rollo. Recuerden, teníamos que sumar los vectores intensidad de campo así, aún en los casos sencillos, recuerden, y así. Al finalizar el vídeo anterior, ya nos hemos introducido en el conocimiento del campo eléctrico a través de imágenes. Recuerden que nos inventamos la representación gráfica del campo eléctrico mediante las líneas de fuerza del campo que me permitían conocer al campo. Es decir que el conocer al campo eléctrico a través de la magnitud vector intensidad de campo, pues es un modo de conocerlo muy completo, muy perfecto, pero como es una magnitud dirigida, nos obliga a trabajar más de lo que algunas veces estamos dispuestos. E igual que en el campo gravitatorio, disponemos de otra propiedad que nos puede decir cómo es el campo eléctrico sin tener que recurrir a el conocimiento de magnitudes dirigidas. Esto es lo mismo que lo que dijimos en el campo gravitatorio. Aprovechamos también entonces este momento para decir que todo lo que hemos estudiado en el campo gravitatorio es útil conceptualmente, por lo menos, porque la idea básica es la misma que lo que estamos diciendo ahora para el campo eléctrico. Pero volvamos a lo que estábamos diciendo. Decíamos que el conocimiento del campo eléctrico puede ser menos completo que a través del vector intensidad de campo si nos fijamos en un nuevo concepto, pero que es un escalar y que es mucho más cómodo de manejar, de tratar. Recuerden, ese escalar era el trabajo realizado en el seno de un campo gravitatorio, que ahora diremos que es el trabajo realizado en el seno de un campo eléctrico. E igual que antes nos proponíamos trasladar un cuerpo, ¿se acuerdan? Desde un sitio a una altura a otra altura, y hablábamos del trabajo realizado para incrementar la energía potencial en aquel campo gravitatorio. Pues ahora vamos a hacer el mismo razonamiento, exactamente el mismo.
Así pues, al campo eléctrico, además de poderlo conocer, de poder saber sus propiedades a través de una magnitud dirigida, el vector intensidad de campo, a través de una magnitud engorrosa, porque es un vector, el vector intensidad de campo, también lo podemos conocer a través de otra propiedad que es un escalar y que es mucho más práctica que la anterior, porque se manejan mejor los escalares que los vectores. Y esa magnitud escalar de la que estamos hablando es trabajo, es el trabajo realizado cuando nosotros trasladamos una carga de un punto a otro en ese campo. Recuerden que ese era el concepto de energía potencial de un campo gravitatorio y ahora pues estamos hablando del concepto de energía potencial en un campo eléctrico que se, recuerden, evaluaba mediante una integral si la fuerza no era constante, pero que habíamos llegado a la conclusión de que si la fuerza era constante, el cálculo del trabajo se hacía de una manera mucho más sencilla. Por eso, si la fuerza es constante, el cálculo del trabajo, que esquematizamos en esta página, puede hacerse multiplicando K por Q partido por R si la carga es una unidad y si se trata de calcular el trabajo para llevar una carga desde el infinito hasta ese punto del campo, que es lo que se llama energía potencial en un campo eléctrico, la cantidad de trabajo necesaria para trasladar desde el infinito hasta ese punto del campo a una carga de valor unidad. Por lo tanto, el trabajo vale K por Q partido por R. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que podemos conocer al campo a través de la energía potencial en un punto del campo, que es una magnitud escalar y que resulta muchísimo más útil en el momento en el que nosotros queremos conocer al campo. Es mucho más útil conocerlo a través del valor de su energía potencial que a través del vector intensidad de campo. La energía potencial en un punto del campo se calcula entonces multiplicando K, cuyo valor es 9 por 10 elevado a 9 newtons metro cuadrado partido por Coulomb cuadrado, por Q, que es la carga que crea el campo, y dividiendo por R, que es la distancia a la cual nosotros queremos conocer su energía potencial. Energía potencial, energía potencial. Estamos hablando seguido de energía potencial. Claro, la energía potencial, recuerden, tendrá que medirse en julios por Coulombio, claro, porque se tendrá que medirse en cantidad de trabajo por unidad de carga. Por eso, la constante, recuerden, igual que en la ley de gravitación universal tenía unidades, la constante tiene unidades para que la ecuación que hemos escrito más arriba tenga dimensionalmente las mismas unidades en el primer miembro que en el segundo miembro. Es útil, es importante aclarar que todo el mundo, a los julios por Coulomb les llama voltios. Y claro, llegado este momento, tendremos que decir que en la calle todo el mundo, la energía potencial del campo eléctrico la va a medir en voltios. ¿Qué quiere decir julios por Coulomb? Pero tenemos que tener en la cabeza bien claro que se trata de unidades de trabajo. Igual que en el caso del campo gravitatorio, nos interesaba muchas veces trasladar una unidad de masa de un sitio a otro, pues aquí también nos va a interesar trasladar una unidad de carga desde un sitio hasta otro del campo. Y entonces nos interesa conocer cuánto vale
el trabajo que hay que realizar para ir desde un punto hasta otro del campo. O sea que hay que saber cuánto vale la energía potencial en un punto, la energía potencial en otro, restar y calcular el trabajo para llevar una carga eléctrica desde un punto a otro de un campo. Y entonces, en lugar de estar hablando de potencial, estamos hablando de diferencia de potencial. Naturalmente, por la misma razón que hemos dicho antes, que el potencial se medía en voltios, pues la diferencia de potencial también se mide en julios por culombio, que son voltios. Bueno, volvemos a hacer aquí una reflexión entre la intensidad de campo y el potencial. Recuerden, le pusimos mala fama al vector intensidad de campo porque es un rollo moverse con magnitudes dirigidas. Y ahora estamos aplaudiendo a el potencial eléctrico porque es una magnitud escalar y es mucho más útil de manejar que los vectores, claro. O sea que, volvemos a repetir, al campo lo podemos conocer, saber cómo es de intenso, saber si es uniforme, si no lo es. Lo podemos conocer, decimos, a través del conocimiento del vector intensidad de campo. Pero no hacemos más que elogiar la ventaja que tiene conocer el campo, conocer los alrededores del campo a través de una propiedad escalar, que es el potencial. Bien, el campo y el potencial, es decir, el vector e intensidad de campo y el potencial, están relacionados de alguna manera, ¿de acuerdo? O sea que interesa también conocer la relación que hay entre la intensidad de campo y el potencial. Pues miren, cuando nosotros nos dirigimos desde valores del potencial en un campo a valores más bajos del potencial en ese campo, es decir, cuando nos dirigimos de potenciales altos a potenciales bajos, siguiendo un camino en el que la variación es la más rápida posible, esa dirección es la que tiene el vector intensidad de campo. O sea que el vector intensidad de campo podemos saber al menos su dirección, conociendo la forma en la que varían más rápidamente las energías potenciales dentro de dicho campo. O sea que el conocimiento del potencial es mucho más cómodo, mucho más fácil que el conocimiento del vector intensidad de campo, y además no es un conocimiento tan incompleto porque, como acabamos de decir, pues incluso la forma en la que varía más rápidamente la energía potencial en un campo eléctrico es la dirección que tiene el vector intensidad de campo. Y seguimos elogiando las ventajas que tiene el conocimiento del potencial. Recuerden, hablábamos mal del vector intensidad de campo porque decíamos que era un rollo sumar vectores intensidad de campo. Pues hablaremos bien del concepto de potencial en razón de que diremos que la suma de los potenciales es una suma escalar y que el potencial creado por un conjunto de cargas es muy cómodo de evaluar porque el potencial resultante es la suma de las potenciales de cada una de las cargas, la suma algebraica, no la suma vectorial, y por lo tanto es muy cómodo trabajar, conocer, valorar el campo eléctrico a través del potencial mucho mejor que a través del vector intensidad de campo. Y aquí, en las páginas que siguen, cuantificamos esos valores del potencial para que el alumno vea cómo la evaluación de las energías potenciales o los cambios de energía potencial en un campo se consiguen a través de
valores de la energía potencial. Por último, y ya para terminar, algo también importante. Miren, cuando nosotros vamos desde una superficie de un potencial a otra superficie de otro potencial, claro, hablo de una superficie de un potencial porque se fijan, esto es una circunferencia o una esfera y todos los puntos están a la misma distancia de la carga, por lo tanto todos los puntos tienen el mismo potencial, por lo tanto esto es una superficie equipotencial. Cuando nos trasladamos desde una superficie equipotencial a otra superficie equipotencial, podemos hacerlo a través de distintos caminos. Un camino que sigue el vector intensidad de campo. Otro camino que sigue el que me dio la gana. Y otro camino torcido. Pues igual que ocurría en el cambio de la energía potencial en un campo gravitatorio que no dependía del camino, la diferencia de potencial en un campo eléctrico tampoco depende del camino. Por lo tanto, también es importante saber que la diferencia de contenido en energía potencial, el trabajo realizado para ir desde un punto de un potencial a otro punto de otro potencial en un campo eléctrico en donde no se disipe energía, no va a depender del camino que hayamos elegido para ir desde un potencial a otro potencial, desde un punto hasta otro punto. Este sería una última consideración a hacer con respecto de la energía potencial en un campo eléctrico. Y terminamos diciéndole al alumno, hay dos maneras de conocer el campo eléctrico, hay dos maneras de conocer los alrededores de una carga. Una a través de una magnitud dirigida, que es el vector intensidad de campo, otra a través de una magnitud escalar, que es el potencial. Las dos nos permiten o nos dan información acerca del campo. El vector de intensidad de campo me da una información completa, pero bastante difícil de manejar. El potencial me da una información menos completa, pero es mucho más fácil de manejar. O sea que yo al campo lo puedo conocer a través de dos de esas magnitudes, una muy sencilla y otra un poco más enredosa porque era un vector. Bien, nada más y muchas gracias.